Buenas tardes, ¿te escucha? Buenas tardes, gracias, se escucha. Señora, buenas tardes. Sí se escucha. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Vamos a continuar con la parte de la aplicación de los programas que ha dejado el doctor Alba. La semana pasada vimos la aplicación del programa Microtremorso. Vamos a ver la aplicación del programa de licuación, si da tiempo, porque tienen una práctica justo de la aplicación de este programa que vale 10 puntos, ¿no? Y los otros 10 puntos es la tarea que se les está dejando. Bueno, si da tiempo, avanzamos lo que es el tema de arreglos con microtremores, ¿no? Que sé que también en el curso de Geofísica Aplicada de Ingeniería, pues han tocado este tema. No sé cuántos de aquí están llevando el curso de Geofísica. ¿Tenemos algún alumno que está llevando el curso de Geofísica? Pueden levantar la manito. Uno. Entonces, bueno, la mayor parte no ha llevado. La próxima semana, si alcanza tiempo, ahora tocamos esa parte. Explicamos un poco la parte numérica, ¿no? Porque lo que he visto es la aplicación que les ha dado, pero creo que siempre es importante conocer, a ver, cómo se llega a calcular el perfil de velocidades de ondas de corte, ¿no? O sea, de la toma de datos y el proceso que se desarrolla matemáticamente también. Entonces, ahora necesito que me confirmen que todos tienen el programa Liquify, ¿sí? Liquify Pro. Ok, todos instalaron el programa Liquify Pro. Levanten igual la manito los que tienen instalado el programa Liquify Pro. En realidad estaba sencillo de instalar, ¿no? Había que aplicar el crack nomás. Solo tienen 3. Deben de instalar el resto, 4 personas. 5. Renzo, Lía, Vidal, Eder. Ingeniero, buenas tardes. Pude descargarlo, pero a ver, voy a tratar de instalarlo en otra máquina porque no podía la semana pasada. Claro, instala y luego copian el archivo que les dice en la carpeta, se les ha enviado un archivo. Incluso están las instrucciones. Voy a compartir. Tienen ahí el programa para instalar, manual, que ahora vamos a revisar. Las instrucciones de instalación, que son muy sencillas, ¿no? Entran a la carpeta, ejecutan el setup, entran a la carpeta crack y copian este archivo y pegan dentro de C, porque se graba automáticamente dentro de C. Hacen doble clic y tienen que hacer clic en patch y ya. Ahí sí les da opción de que puedan utilizar el programa. Entonces, desarrollen ese proceso, por favor, para que todos tengan. Entonces, ¿qué tienen para hoy? Tenemos una práctica, que es esta, ¿no? Que es la evaluación número 8, que representa 10 puntos. ¿Qué vamos a repasar? Vamos a repasar un poco el manejo del programa. La parte teórica la han visto con el doctor Alba, y se les ha dejado abierto hasta las 10 de la noche para que desarrollen esta evaluación, ¿no? Esta es una evaluación en clase, el tema es bastante sencillo, se les está dando todos los datos que se les pide. Tienen un estrato de suelo arenoso horizontal con un nivel freático a 1.5 metros de la superficie. Se les pide la variación del potencial de licuación con la profundidad, considerando que la aceleración en la superficie del terreno es 0.17 G. La magnitud es 8.5, considerar que la arena, en el primer caso, no presenta finos. Segundo caso, comparar los resultados de la pregunta anterior con los obtenidos al considerar que la arena presenta un porcentaje de finos igual al 15%. Acá tienen los datos del SPT a diferentes profundidades, que van hasta los 20 metros, de 1 hasta 20 metros. Para 1 metro, 7 golpes, 2, 4 golpes, 3 golpes, y así sucesivamente. Y tienen aquí los pesos unitarios de los dos estratos, el nivel freático.
Y eso es lo que tienen que entregar al finalizar la clase, ¿no? Los otros 10 puntos corresponden a la tarea de la evaluación número 7 que se les ha dejado hasta el día domingo. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitan para eso? Bueno, cuando hablamos de licuación, también funcionan muy bien las hojas de cálculo, pero también hay varios programas, ¿no? Como el que se les ha entregado, que es el programa de Liquify Pro. Y ese es el que vamos a revisar. Previamente, también es bueno que ustedes revisen el manual, ¿no? Tengo acá, este es el programa, ahora lo vamos a ver, pero también se les ha entregado el archivo del manual, donde además de estar todos los detalles para que ustedes utilicen este programa, que es muy sencillo, también puedan tener los conceptos teóricos con los cuales está trabajando este programa, ¿sí? Los factores de corrección que están utilizando, ¿no? Para recordarles que cuando tuvieron clases con el doctor Alba, esta es parte de las diapositivas que el doctor Alba les mostró, que existían diferentes métodos para evaluar el potencial de licuación de un depósito de suelo, ¿no? Los simplificados, el análisis de respuesta y métodos basados en el comportamiento del pasado. Entonces, estas son las diapositivas que ustedes vieron hace un par de clases, ¿no? Existen diferentes métodos para evaluar el potencial de licuación de suelos. Ustedes tienen que escoger y en función del método, pues ir proporcionando la información que se necesita, ¿no? Tienen el método de Sid-Idris, de Tokimatsu, Yoshimi, de Iwasaka y Satsuoka. En el ejercicio, solamente se les pide la variación del potencial de licuación. Ustedes pueden escoger cualquiera de los 3 métodos o de los métodos que tengan también implementados en el programa. Podrían escoger el de Sid-Idris, ¿no? De repente otros podrían escoger el de Tokimatsu y Yoshimi, ¿sí? También, ¿con qué tipo de ensayos? En este caso, en el ejercicio, ya se les está dando los datos del SPT, ¿no? Pero hay que realizar correcciones. En el caso del método simplificado de Sid-Idris, se hablaba de un factor de seguridad, como aplicaban ustedes el esfuerzo cortante, solamente para recordarles. Ok, también el esfuerzo cíclico inducido por el terremoto. Entonces, haces las comparaciones respectivas para finalmente obtener un factor de seguridad que te va a indicar si el suelo se va a licuar o no. Pero previamente también tienes que hacer todas las correcciones al ISPT, ya sea por la operación del efecto de energía, del efecto de la longitud de la varilla, del muestreador, de sobrecargas, entre otros. Entonces eso es lo que les ha pasado el doctor Alba en sus clases. También las correcciones por magnitud. Entonces les sugiero que también previamente revisen la información. A manera de repente solamente de recordarles algunos conceptos en el caso del método simplificado propuesto por Sid-Idris, ¿no? Que se saca un factor de seguridad. Entonces tú tienes que calcular la relación de resistencia cíclica de la licuación, ¿no? O la relación de esfuerzo cíclico y la relación de esfuerzo cíclico generado por el terremoto. ¿Sí? Se supone que ese factor de seguridad tendría que salirle mayor a 1. Y luego ya tendrían que, como necesitan sacar el CRR o el CSR, tendrían que empezar o empiezan por el CRR o empiezan por el CSR. En este caso, el CSR está dada por esta expresión, 0.65, esfuerzo total sobre esfuerzo efectivo por la aceleración máxima, y por el RD, que es un factor de reducción de esfuerzos, que es el factor de reducción de esfuerzos por la profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían que sacar? Los esfuerzos efectivos, ¿no? Si tendrían que realizar una hoja en Excel, lo que tendrían que calcular para el esfuerzo efectivo es el esfuerzo vertical menos la presión de poros. Y para el esfuerzo vertical, es específico por la altura, y luego van restándole cuando encuentren
nivel freático el valor del esfuerzo ocasionado por el agua. ¿Sí? Y ese RD que van a necesitar, ¿no? O lo pueden sacar de Abacus o de las ecuaciones, ¿no? Ejemplo aquí, ¿no? Si tienes una profundidad menor a 9.15, el RD va a ser igual a 1 menos 0.00765 del valor de Z. ¿Sí? Ya. Luego también necesitan calcular la relación de resistencia cíclica, pero para calcular la relación de resistencia cíclica, que es esta parte de acá, que hemos visto un poquito de esto. Ahora vamos a ver cómo calculamos el CRR. Tenemos que realizar dos correcciones por el esfuerzo vertical de sobrecarga y corrección por la magnitud del sismo. ¿Sí? Para eso, previamente debemos de tener la corrección del número de golpes del SPT, porque si tú quieres encontrar el CRR para una magnitud de 7.5, acá todavía no estamos corrigiendo por magnitud, te dicen, ¿quieres utilizar este abaco en función del porcentaje de finos que tienes en tu muestra, menor a 5, 15, 35? Necesitas el N corregido. Entonces realizas la corrección del ensayo SPT, ¿no? Y si tiene finos, también haces tu corrección por finos. ¿Ok? Este mismo abaco es este de aquí. ¿No? Para tu corrección del ensayo SPT, recuerdan lo que les han enseñado también en pregrado, corriges por profundidad, por energía de martillo, por diámetro del hoyo, por longitud del muestreador, ¿no? Si son muestreadores con o sin capas, ¿no? Y también debemos hacer la corrección por de 1 a 1, la corrección por profundidad, ¿no? Entonces, para la corrección por profundidad, ¿qué necesitamos? Nuevamente necesitamos el esfuerzo efectivo vertical, ¿no? En toneladas por pies cuadrados. Entonces realizas cada una de las correcciones, ¿sí? Y existen diferentes autores que te indican las correcciones. También vamos a revisar en el manual de Liquify Pro, también están las correcciones que está utilizando el programa, ¿no? Y además de la corrección del ensayo SPT, la corrección por finos. ¿Cuáles son los factores de corrección por finos? Te dan la expresión, y pues si tienes un porcentaje de finos menor o igual al 5%, no tendrías ninguna corrección, ¿no? Porque alfa se convierte en 0, beta en 1, entonces sale el mismo número de golpes. Pero si tu contenido de finos está entre 5 al 35%, entonces sí tienes que realizar las correcciones respectivas por porcentaje de finos. También por el esfuerzo de sobrecarga, tanto el caso alfa, factor de corrección de esfuerzos de corte iniciales, como de sobrecarga, ¿ok? Para eso necesitarías calcular tener el valor del coeficiente de empuje lateral. Luego, ya tendrías que realizar la corrección por magnitud del sismo, ¿no? Porque recuerden que en el gráfico anterior estaba para un 7.5, entonces hay que realizar la corrección. ¿Cuál sería tu valor? Entonces, con esas correcciones, ¿no? O sea, tu valor de CRR al final, pero corregido por la magnitud del sismo, y el CCR, donde influye el valor de la aceleración, determinas ese factor de seguridad. Si el factor de seguridad es menor o igual a 1, entonces va a existir potencial de licuación de suelos, pero si el factor de seguridad es mayor a 1, no existe potencial de ocurrencia de licuación de suelos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto mismo se podría trabajar en una hoja en Excel, ¿no? Porque los pasos son sencillos, ¿no? Y eso es lo que se hizo para este ejercicio, que ustedes tienen dos opciones, ¿no? Bueno, van a utilizar el programa, o de repente alguien también tiene su hoja de Excel, entonces va a realizar todo el proceso, ¿no? Primero va a calcular el C supere, con el A máximo, el esfuerzo vertical, el esfuerzo efectivo y el RD, ¿no? Y así sucesivamente va a ir desarrollando el ejercicio, ¿sí? Ya, entonces, ese corresponde al método, ¿no? De SIT, que está, el primer método que SIT-IDRIS, ¿ok?
También ustedes tienen el procedimiento de Tokimatsu Yoshimi y de Iwasaki Tatsuoka, ¿no? En el material que también se les ha proporcionado en el aula virtual tienen bastante bibliografía, referencias, en todo caso que pueden utilizar, ¿no? Segundo punto, para recordarles que en el manual, ¿no?, del programa, de este programa, también tienen todos los conceptos teóricos, ¿no?, del CSR, por ejemplo, este es del método Sigidris, ¿no?, el RD, la aceleración máxima. En este caso ya se les está dando la aceleración máxima, ¿no?, los factores de corrección, ¿no?, si estás utilizando el SPT o algún otro tipo de ensayo, ¿no? Entonces, eso también ustedes lo tienen. Vamos a pasar a ver a las diapositivas. Y me voy aquí. Ya. Este es el programa Liquify Pro. Entonces, vamos a abrir también el programa Liquify Pro. Voy a cerrar, ¿no?, para empezar de cero con ustedes. Y espero que todos ya hayan cargado el programa. ¿Ok? Sí, si alguno tiene alguna dificultad, igual lo comenta. No he tenido mayor dificultad al cargar este programa. Y yo lo tengo aquí, el programa Liquify Pro. Entonces, automáticamente se abre el programa y tenemos las diferentes opciones. Miren. Para comenzar, podemos abrir alguno de los archivos que nos ofrece ya Liquify Pro. Tenemos desde el ejemplo 1 hasta el ejemplo 5. Parece que el ejemplo 5 corresponde a un SPT. Sí, un SPT. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Les paso primero con las diapositivas y luego vamos completando también la información. Entonces, todos deben de tener abierto el programa Liquify Pro. Como ya les decía, es fácil de instalar, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes tienen es esta imagen donde les sale todas las barras de herramientas de este programa de Liquify Pro. Entonces, una primera barra que vamos a ver es en lo que se refiere a los botones de los gráficos que se presenta, el resumen y los detalles, que es en esta primera opción, ¿no? Cuando tú cargas toda la información y colocas el icono gráficos, lo que te va a mostrar, ¿no?, son los resultados ya de todo el proceso. Entonces, estas ventanas las vamos a utilizar ya cuando se tenga toda la información cargada, ¿no? Igual, el resumen, ¿no?, te va a presentar todos los resultados, ¿no?, que se han encontrado del proceso del análisis de la ecuación de suelo, ¿no? En detalles, además de los resultados, te va a mostrar todos los datos que has ingresado, ¿no? Detalles, te muestra todos los datos ingresados más los resultados. ¿Ok? Esa es esa barra. Sí. Ya. Bien, entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero, ingresar el proyecto. Por ejemplo, ahora ingresen el nombre del proyecto. Para ingresar al proyecto, ustedes tendrían que hacer aquí clic nuevo, ¿no? En uno nuevo. ¿Ok? O sea, me voy al programa, pongo nuevo. Título del proyecto. Van a ir avanzando paralelamente para que no les gane el tiempo, entonces pondrán evaluación número 8. ¿Sí? Evaluación número 8, subtítulo, de repente título, licuación de suelos, ¿no? Y acá evaluación número 8. Entonces ponen el título, el subtítulo, el PGA. Se les ha dado un valor de PGA, ¿no? Entonces tienen que colocar el valor del PGA. Hay que tener cuidado primero con las unidades, ¿no? Entonces, casi siempre en todos los programas, lo primero que uno hace es definir en qué unidades va a ingresar la data, porque acá ya estás ingresando unidades, ¿no? Entonces, si se les está dando en metros, en escala métrica. Entonces, ahora sí, recién empiezas a ingresar. Aquí se les ha dado un PGA de 0.17. ¿Sí? Ok, tienen 0.17. Solo se ingresa el número.
igual se les pide ingresar la magnitud, ¿no? Generalmente los rangos que te dan son de 5 a 9. Luego te pide la profundidad del hoyo, de la perforación, ¿no? Y aquí te dice claramente, es la distancia medida desde la superficie del suelo hasta la parte final de la perforación, ya sea del ensayo realizado con SPT, SPT, ¿no? En general. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de una profundidad de 50 metros, ¿no? En vuestro caso, creo que están llegando a 20 metros. De ahí te piden la elevación de la superficie, ¿no? ¿Qué elevación tiene, ¿no? En este caso, 234.5 metros sobre el nivel del mar. Tipo de ensayo. ¿Qué tipo de ensayo vas a utilizar? Para este ejercicio se les ha dado datos del SPT. Entonces tendrán que marcar SPT. Unidades, ya hemos puesto, unidades métricas. ¿Ok? La opción de la parte inferior corresponde a la escala de ploteo, ¿no? ¿Qué tipo de papel vas a utilizar y cuál va a ser tu escala? Por ejemplo, acá 1 centímetro me va a representar 2 metros. ¿Sí? Esa es la escala. Ingeniero, una consultita. La magnitud que aparece allí, ¿cuánto deberíamos colocarle? En el ejercicio se les ha indicado que la magnitud es 8.5. Entonces ustedes deberían de poner 8.5. Acá 8.5. Gracias. Bien, luego, ¿no? Te dice cuál es el nivel freático del agua. El nivel freático aquí está a 2 metros. Me parece que en el ejercicio se les ha indicado que es a 1.5 metros. Durante el sismo y también durante los ensayos, cuando no se tiene alguna de las dos informaciones, se repite el mismo valor, ¿no? Del nivel freático, porque a veces uno no sabe cómo va a variar. ¿Ok? Aquí. Esto corresponde al nivel freático. Muy bien. Luego, ustedes tienen la opción de los datos del ensayo, ¿no? Del perfil del suelo. ¿Ok? Eso lo tienen aquí. Datos del suelo. ¿Sí? Entonces, lo primero que deben de considerar, esta es una hoja de cálculo donde vas a colocar todos los datos, las profundidades. Tú debes de ingresar estos datos. Los datos pueden ser ingresados manualmente o también puedes importar. Como son poquitos los datos que se les da, creo que es más fácil que lo ingresen manualmente, ¿no? Uno es la profundidad. Entonces, la profundidad en función de los datos que te están dando para el ensayo, ¿no? Luego, el tipo de ensayo que estás utilizando, ¿no? En este caso, si ya has puesto acá SPT, bueno, SPT te tiene que salir en la columna. Luego, el peso unitario del suelo. ¿Cuál es el peso unitario? En función de las diferentes profundidades. Y porcentaje de finos. En el primer caso, ustedes no tienen porcentaje de finos. Y en el segundo caso, sí se les está indicando que hay porcentaje de finos para todo, ¿no? O sea, considerar porcentaje de finos el valor que se les está dando. Ingeniero, una consultita. ¿El SPT ahí tiene que ser ya corregido? No, hay una parte donde en el mismo programa les va a pedir, les va a indicar qué correcciones se tiene que hacer. Aquí simplemente colocas los datos tal como los tienes, ¿no? Ya, acá también te dice, más adelante se van a darse cuenta que va a haber la corrección del SPT, ¿no? Ustedes mismos van a poder verificar. Acá te dice si los valores de la siguiente fila son iguales, por ejemplo, tienes 25, y luego acá sigue a la misma profundidad 25, 25, entonces dice que tú puedes dejar, o de repente el número de golpes, ¿no? Te sale 25, 25, tú puedes dejar vacío, y el programa va a asumir que es 25, 25, 25, ¿no? Eso es en el caso que deseen, pues, ganar tiempo, ¿no? Tienen una ventana que corresponde a una profundidad automática. Para los resultados posteriores, el programa te puede dar por cada diferente profundidad los resultados, ¿no? Entonces tú le puedes
colocar aquí que te genere automáticamente esa profundidad, o le puedes poner intervalos, ¿no? Y acá 0.25, quiero que me analices cada 0.25. También, si no tienes este porcentaje de finos, ¿no? Puedes indicar ahí, ¿no? Luego viene lo que es la descripción del tipo de suelo. Entonces, a ver, regreso aquí. ¿Sí? Ok, porcentaje total, descripción del tipo de suelo. Aquí has ingresado los datos de la profundidad, del SPT, el peso específico, y si tienes o no tienes porcentaje de finos. Pero luego cuando ingresas a esta opción, ya del perfil del suelo, nuevamente vas dando más datos del perfil, como en este caso, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué tipo de suelo tienes? En este caso, creo que se les ha dado para todo el mismo tipo de suelo, ¿no? Lean la descripción del ejercicio y si se les está indicando diferentes tipos de suelos o si se les está indicando que todo es una arena con limo o es una arena mal gradada o bien gradada, ¿no? En general, en el caso de la profundidad, tú puedes ingresar a la profundidad que tienes los diferentes estratos y en el caso del símbolo, si ustedes hacen un clic, les va a salir toda esta simbología, ¿no? Ahí les sale. Hacen un clic derecho y entonces ustedes escogen y entonces dicen, a ver, me ha tocado un SM, ok. ¿Sí? Igual, clic derecho, ¿no? Me ha tocado un CL, ¿no? Y vas describiendo. Ya. Completan toda la información. El símbolo corresponde a la clasificación unificada de suelos, ¿no? Y la descripción es lo que están encontrando en el terreno, ¿no? También ustedes podrían indicar en esta parte de aquí si hay suelos en los cuales no van a tener licuación. Por ejemplo, les tocó un estrato que es una arcilla y entonces dicen, no, acá no voy a tener licuación. ¿Ok? O no va a haber licuación en la base final del análisis, o de repente también lo dejan simplemente vacío porque no tienen mayor información. ¿Sí? Luego entran, hemos ingresado primero al ingreso de datos, luego a las características del suelo y ahora a las opciones avanzadas. ¿Sí? Estas diapositivas se las voy a pasar ahora por el chat y también lo voy a colgar en el aula virtual. ¿Ya? Bien. Entonces, luego defines, aquí está, los factores de corrección, dependiendo, ¿no? Si estás hablando del SPT, ¿no? O del CPT, en el caso del SPT, corrección por diámetro de la varilla. ¿Cuál es tu corrección? Ok. Acá tienen dos correcciones, ¿no? Y esas son todas las correcciones que les está ofreciendo este programa, ¿no? Si ustedes consideran que debían de haber realizado mayores correcciones, entonces ese número de golpes deberían de colocar ya con las otras correcciones que ustedes están tomando en cuenta. Para este caso, ¿no? Para el caso de esta práctica, ¿no? Es suficiente con que trabajen con las correcciones propuestas aquí en el programa, pero para la tarea que tienen para el próximo domingo, sí, tienen que aplicar todo el criterio. Eso es para que les alcance el tiempo. Bien, entonces hacen los factores, colocan los factores de corrección por energía, por diámetro de la varilla, ¿no? En el caso del asentamiento, pueden ustedes seleccionar cualquiera de los tres métodos, ¿no? Puede ser Tokimatsu SIT, ¿no? O Tokimatsu o Ishihara Yoshimi, ¿no? Entonces tienen que seleccionar, ¿no? Uno de los tres métodos, ¿no? ¿Ok? Luego, también para el caso de la corrección por finos, también tienen ahí para seleccionar, ¿no? También tienen ustedes corrección por finos, acá tienen, ¿no? Durante la licuación o después de la licuación, para el caso del asentamiento.
Luego también en el caso de que, por ejemplo, el estrato superior decidan hacer un mejoramiento del terreno. Entonces, ese mejoramiento del terreno, ¿en qué puede afectar? Va a mejorar su peso unitario. Muy bien. Entonces, ok, colocan cuál va a ser esa profundidad, la altura, ¿no?, que se va a mejorar el terreno. Para el caso de este ejercicio, no tienen esa opción, ¿no? Se les ha dado simplemente, ¿sí?, mejora de terreno. Y ya tendrían todos los datos ingresados, ¿no? ¿Qué les tocaría ahora, ¿no? Ver los resultados que tienen, o sea, cuál es el valor del CRR y del CSR que les sale, ¿no?, en función del método que ustedes están seleccionando, ¿no? Por eso les decía que en realidad estos programas son bastante sencillos y muchos de los ingenieros prefieren utilizar sus hojas de cálculo en Excel, ¿no? Pero tenemos este programa, el Liquify Pro, el Liqua Pro, ¿no?, entre otros. Ya, esos son todos los datos que ustedes tendrían que ingresar, porque luego lo que viene son los reportes. ¿Qué tipo de reporte quieres?, ¿no? ¿Cuál es el formato? Y entonces tienen la opción de decidir el tipo de reporte. Entonces, ok, tipo de reporte. Muy bien, uno tiene la opción para escoger el tipo de reporte que uno desea, ¿no? También tienen la opción, ¿no?, en el panel de cambiar ustedes los datos, ¿no? Poner el logo, colocar los datos, ya son más que todo detalles para la presentación de sus proyectos. Entonces, cuando ya tienen todos los datos ingresados dentro del programa, dentro del Liquify Pro, entonces recién ahora sí regresamos a lo que inicialmente les mostré, ¿no? Ahora sí pueden verificar los gráficos, el CRR versus CSUFR, el resumen y los detalles, ¿no? Aquí tenemos los gráficos, cómo les sale, ¿ok?, en función de las aceleraciones y cómo va variando también con respecto a la profundidad donde se tiene esencia de licuación. Luego, los datos que han ingresado, SPT, el peso unitario, el contenido de finos, que en este caso de este ejercicio sí se tenía, ¿no?, y la salida de los resultados, ¿no? ¿Ok? Y aquí tienen el factor de seguridad, ¿no? En este caso, los factores de seguridad están siendo bastante altos, ¿ok? 2, 2, 2, 2, 2, no voy a tener licuación. Y también se está presentándose los valores de los asentamientos. Con respecto a los valores de los asentamientos, en el mismo manual, ¿no?, que tienen que leerlo, ¿no?, en el mismo manual les están dando parte de los criterios que se está utilizando para la determinación de los asentamientos, ¿no? Ahora, voy a abrir un archivo que ya tiene data colgada, ¿no? ¿Ok? Ya. Entonces, estos son ejemplos que también vienen con el programa, ¿no? Y corresponde a un SPT, solamente que están en unidades inglesas y por lo tanto el nivel del agua está a 999 pies, 33 metros, ¿no?, más o menos. ¿Sí? Y aquí están las profundidades encontradas, el SPT, el peso unitario. Cuando recuerden que había una parte que te decía, bueno, si dejas una fila en blanco, asume que este es el mismo peso unitario que tienes en todos los otros datos, ¿no? Porcentaje de finos también, ¿sí? Luego, el perfil que ingresaron, tipo de suelo SP, ya no le han puesto más y está asumiendo que todo es SP, 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 SP. Y el método que está utilizando, ¿no?, que es el Stark, acá, ¿no? Y aquí le está colocando los factores de corrección por energía, por diámetro de la varilla. Y le pide que calcule el asentamiento en todas las zonas, que es lo más adecuado, ¿no? Porque cuando tú pides una específica zona, entonces vas a tener, de hecho, menores asentamientos, ¿no? Luego, que sí tiene un suelo mejorado, bueno, al ponerle la altura 0 no está afectando en nada, ¿no? Y ya cuando tiene todos los datos ingresados, puedes pedirle la gráfica
¿sí? Con respecto al factor de seguridad, ¿sí? Y a los asentamientos. Aquí tienen el CRR sobre el CSR. La teoría, lo que te dice es, y otra vez regresamos aquí. El CRR siempre tendría que ser mayor que lo que le va a ocasionar el sismo, ¿no? ¿Ok? Porque si nuestro factor de seguridad nos sale menor a 1, entonces vamos a tener problemas, ¿no? Quiere decir que lo que está resistiendo internamente al suelo es menor a al esfuerzo cíclico que va a ser ocasionado por el sismo. Entonces sí voy a tener licuación de suelos. Bien, entonces de ahí es que les presenta el gráfico, ¿no? Del CRR versus el CSR. Para regresar, hacen clic aquí, en este botoncito. El resumen, la profundidad, los datos del SPT, el peso unitario, y acá, ¿se han dado cuenta? No se le puso nada de finos y automáticamente el programa, a pesar que no llenaste nada, puso 0, 0, 0. Y luego va analizando a la profundidad que uno le da. ¿Se acuerdan que teníamos la opción de poner pasos? Podría ser a 0.25 o dejar que el programa automáticamente te presente a diferentes profundidades el análisis, ¿no? El CRR, el CSR, el factor de seguridad, el asentamiento para el suelo saturado, ¿no? Y el asentamiento para la parte seca, ¿no? Y el asentamiento total. Salgo de aquí y también puedo entrar a la opción detalles que te presenta la misma información, solamente que mayores datos, ¿no? ¿Ok? Y eso es todo lo que les quería mostrar con respecto al programa Liquify Pro, ¿no? Entonces, la práctica está como para que la resuelvan en 1 hora, ¿no? Les vuelvo a repetir, el ejercicio dice, ¿no? Si no lograron descargar el programa, lo que tienen que hacer, bueno, hacen su hojita en Excel, ¿no? Si lograron descargar el programa, pues simplemente es la aplicación del programa y luego presentar un informe con los resultados, ¿no? La figura muestra un estrato de suelo arenoso horizontal con nivel freático 1.5 metros. Determinar la variación de la licuación con la profundidad, considerando que la aceleración en la superficie es 0.17, la magnitud es 8.5, comparar los resultados de la pregunta anterior con los obtenidos al considerar que la arena presenta un porcentaje de finos, 15%. Entonces, en este caso, para el primer caso, pues el tipo de suelo le pondrán un SP, pero cuando ya le aumenten finos, entonces vuestro tipo de suelo se convertirá en un SM, ¿ok? O un SC, en este caso nos vamos por el SM para el segundo, porque ya le estamos aumentando acá finos, ¿sí? Ya que no se les ha dado el tipo de suelos. ¿Ok? Profesora, una consulta, por favor. Sí. ¿La magnitud en qué escala se encuentra? Casi siempre las magnitudes se trabajan en el MW para el tema de licuación. Por eso es que ya no te ponen ahí en los programas, pero la magnitud es MW, ¿no? A veces si la tienes, digamos, en otra, en el MB o en el MS, se hace la conversión, ¿no? Con algunas correlaciones encontradas por algunos investigadores, ¿no? Al MW. Entonces, esta magnitud es un MW. Ok, gracias, profesora. Muy bien. Ingeniero, Entonces, una consulta con respecto a los pesos específicos, o los pesos unitarios ahí en la tablita parece que no le entiendo. ¿Están todos para cada a ver, uno? les voy a volver a mostrar el Por ejercicio que favor. tendrían que aplicar en el programa, ¿no? Y acá tienen el peso unitario 18 kilonewton por metro cúbico y el segundo peso unitario es 12 kilonewton por metro cúbico. Ese es para toda Sí, la de los 20 metros. sí, para los 20 metros. Hasta 1.5 metros tienes 18 kilonewton por metro cúbico y a partir de 1.5 tienes 12 kilonewton por metro cúbico. Cúbico. Muy bien,
Gracias. ¿Ya? Entonces, miren, tienen 20 metros de profundidad. Ahora, como la idea es aplicar el programa y practicar, igual si tienen alguna duda, voy a estar en el Zoom y por interno me van consultando, ¿no? Con respecto a la aplicación del programa. Es bastante simple, sencillo el programa, ¿no? Ingreso de datos, perfil del suelo y las opciones avanzadas, dependiendo del método que están utilizando. Ya cuando tienes todos los datos ingresados, lo único que necesitas determinar, verificar, son los resultados para regresar este icono, el resumen y todos los detalles. ¿Ok? Para hacer el cambio de logo o de la organización, aquí, ¿no? En Settings, formato de reporte. Ahí pueden hacer los cambios respectivos. ¿Ok? Igual, para regresar, buscan este icono, cierran y regresa a la misma opción. Cuando quieran verificar el tipo de reporte que quieren presentar, también entran acá. En Settings solamente tienen dos opciones, tipo de reporte y el tipo de formato, ¿no? Tipo de reporte, deciden qué tipo de reporte, con qué tipo de reporte desean presentar y regresan. Estos resultados son los mismos que tienen aquí. Estos tres, igual, se presenta esa opción. Y en Edit, lo único que te da es la opción para que insertes filas, borres filas, copies, limpies la información. Y la opción grabar. ¿Sí? Ok, entonces creo que eso sería todo lo que es el programa Liquify Pro. Una media hora, 40 minutos para que lo pongan en práctica. Y continuamos con el siguiente tema. Una pregunta. ¿Cómo coloco ese peso específico bajo el nivel freático? ¿Hay alguna forma de colocarlo o solo tengo que colocarlo dividiendo la profundidad 2 con el mismo SPT en los datos del programa? Sí, sí. Tienes que justo como tienes el nivel freático hasta 1.5 metros, entonces vas a tener que dividir tu profundidad a la que estás, a la que tienes en el SPT, ¿no? O sea, por ejemplo, acá va a 1, a 2, a 3, o sea, no te está dando 1.5. Entonces tendrás que repetir ese valor para el programa. Gracias. Ahora les paso entonces este manual que les he preparado en PPT para que les pueda servir de referencia. Un minuto. Señora, una consulta. ¿Va a haber un link para poder subir? Sí, ya está abierto el link. Ahora les muestro en el aula virtual. De un minuto, ya acabo de enviarles el archivo del manualito que se les ha preparado, del Liquify Pro.
Ya, este es el aula virtual. Entonces, tienen acá el tema 1, tema 2, el tema 4, este es el tema de peligro sísmico, también tienen la tarea de peligro sísmico, tienen el tema 6, tienen la evaluación 6, que ya mencionó la fecha, y acá tienen, ¿no? En licuación de suelos, tienen el archivo de ocurrencias de licuación en el mundo, que les dio el doctor Alba, licuación de suelos en el Perú, tienen la evaluación 7, que es la tarea, que también se les ha pasado, y que todavía vence el 7 de febrero, ¿no? De evaluación. Vamos a abrir. Esta es la tarea que la tienen para el fin de semana, que es de, acá sí se les dice el método Sidris en la casa de bombeo de Azungue, Moyobamba. Y en la evaluación 8, cerrar. Regreso. Y en la evaluación 8 está aquí. En la evaluación 8, 4 de febrero. Y bueno, yo les he puesto hasta las 10, pero creo que hasta las 7:30 ustedes tranquilamente lo terminarían porque el programa es bastante cortito. Ahí tiene para poder entregar su trabajo. También está el material del tema 8, de diseño sísmico de presas de tierra y enrocado, que también del doctor Alba la clase pasada. Entonces, cualquier cosa, me escriben por interno y yo les voy guiando en cualquier dificultad que tengan sobre el manejo del programa.